La mañana de hoy quiero continuar con la segunda parte del mensaje que comencé a predicar el domingo pasado. Y quiero recordar esa frase o el nombre del mensaje. Esta serie, estos dos mensajes se llaman Él viene. Diga conmigo, Él viene. Dígalo más fuerte, Él viene. Y el domingo pasado repasábamos solamente unas cuantas profecías que se declararon para anunciar que el Mesías vendría. Y le enseñaba yo el domingo pasado que por lo menos 300 profecías, oiga bien, 300 profecías se cumplieron cuando Cristo nació, vivió, murió y resucitó. 300 profecías que desde siglos, muchos siglos antes, señalaban que un Mesías vendría. Y comenzaba a enseñarle en Génesis 3:15 cómo el mismo Dios profetizó acerca del Mesías que vendría. Y como el mismo Dios, en el mismo día que el hombre cae en pecado, el mismo Dios profetiza que de la mujer nacerá, de la simiente de la mujer nacerá el que le aplastará la cabeza a la serpiente. Y ese que le aplastaría la cabeza a la serpiente no es otro más que el Mesías que tendría que nacer para redimir a los hombres del pecado y para hacernos libres. ¿Alguien dice amén? Y luego vimos cómo Isaías recibe una revelación un poco más clara. También pasamos por lo que sucedió con Abraham y Isaac, que también es otra profecía. Cuando Abraham declara, Dios se proveerá de un cordero. Amén. Y luego vamos a Isaías y vemos cómo Isaías habla del cordero de Dios, que iba a ser llevado, que iba a ser inmolado, que no abriría su boca y que moriría a causa de nuestros pecados y a causa de nuestras rebeliones. Y luego llegamos al Evangelio de Juan y vemos a Juan el Bautista declarar, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero no es otro que Jesucristo. No hay salvación en nadie más que solamente en Jesús. Él es el único camino, Él es la única vida, Él es la única razón. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Él es la única verdad. Fuera de Él no hay otra verdad, no hay otro camino y no hay otra vida. Amén, hermanos. Sin embargo, también mirábamos cómo, a pesar de que se había anunciado hacía tantos siglos atrás que Él venía, cuando Él se manifiesta, Juan nos dice en el capítulo 1, en el verso 11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero en el verso 12 de ese mismo capítulo dice Juan declarando lo siguiente: mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? De ser hechos. Diga conmigo, hechos. Dice, les dio potestad de ser hechos, quiere decir que no éramos. Porque si se nos dio potestad de ser hechos, significa que no éramos. Y esa es la confusión que la misma religión se ha encargado de diseminar a lo largo de los siglos. Una interpretación errónea de ese pasaje al decir que todos los seres humanos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. La palabra nos aclara con toda autoridad. Juan declara diciendo, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos, porque no eran, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos criaturas hechas por Dios, pero hijos solo aquellos que le creen y que le reciben en su corazón. Amén, hermanos. Y es maravilloso. Yo le decía, porque Dios puso esta palabra en mi corazón cuando yo estaba buscando sobre qué compartir acerca de la Navidad. Y usted mira, pero ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Tiene que ver todo. Porque ¿qué es lo que celebramos en la Navidad sino el nacimiento de Cristo? ¿Qué es lo que celebramos en la Navidad sino el nacimiento de Dios hecho hombre? ¿Qué es lo que celebramos en este tiempo sino que Dios decidió Cristo decidió dejar su trono, dejar su gloria? En Filipenses 2 dice que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Amén. O sea, estamos celebrando que Él vino, ¿sí o no? Lo que celebramos en la Navidad es que Él ya vino. Y eso es lo que aprendíamos el domingo pasado. Diga conmigo, Él ya vino, habitó entre nosotros. Dice Juan, vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Anduvo entre los hombres, vivió como hombre. Es más, nació como hombre. Lo que quiero esta mañana enseñarte es que la Navidad
es la celebración de que Cristo ya vino. Eso es lo que celebramos. La Navidad no es relleno, no es gallina rellena. La Navidad no son nacatamales, la Navidad no es aguinaldo, la Navidad no son regalos, no es estreno. La Navidad lo que está declarando cada año que pasa es que Cristo ya vino, que se cumplieron 300 profecías con su venida, con su vida en esta tierra, con su muerte y con su resurrección. Y eso significa que Dios es fiel a su palabra, porque cada promesa que habló acerca de que vendría su Hijo fue cumplida cuando Él vino. Y podemos tener la certeza nosotros entonces que Dios es fiel a sus promesas cuando vemos cumplida cada una de ellas en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben aquí que Dios es fiel? Ok, entonces en la Navidad lo que estamos celebrando es que Dios es fiel a sus palabras. Dios es fiel a sus promesas. Si Él ha prometido, Él cumplirá. Usted lo puede dar por sentado que es así. Él no es hijo de hombre para mentir. En Él no hay sombra de variación, declara la palabra. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy, y Él seguirá siendo el mismo mañana. Toda la tierra pasará, todas las cosas pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que permanecerá para siempre. Lo que Dios ha prometido hacer, Él lo hará. ¿Y cómo sabemos eso? Tenemos claro nosotros el cumplimiento de esas 300 profecías en Cristo. Él prometió que vendría y vino. Ahora lo que quiero enseñarte es que Él prometió que volverá. Y adivina qué. Diga conmigo, Él viene. Una vez más diga conmigo, Él viene. Hechos capítulo 1 verso 9. Vaya conmigo ahí. Hechos capítulo 1 verso 9. Hechos 1:9 dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, estas son las últimas palabras de Jesús. Acababa de decirle a los discípulos, me voy, pero antes que yo me vaya van a recibir poder, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo para que me sean testigos. Y una vez que dijo esto, dice el verso 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11 dice: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto irse. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Ahí tiene usted la primer profecía después que el Señor fue levantado. La primera confirmación de lo que Él ya había dicho, porque ya Él lo había dicho. El mismo Jesús se encargó de decirle a los discípulos que Él se tendría que ir, pero no solamente se iría, sino que volvería por ellos, volvería por nosotros. Acompáñenme a Juan 14, el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el verso 3. Vamos a leer el verso 3 y el verso 18. Dice la palabra de Dios, Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Vendré otra vez. Dígale que está a la par suya, Él viene. Él viene. Dígale una vez más, Él viene. Y si me fuere, dice el Señor, y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alguien da gloria a Dios esta mañana. Alguien se emociona por eso. Oiga, Dios está prometiendo algo y Él es fiel a sus promesas. Si me fuere, y se fue. Los discípulos lo vieron irse. Fue recibido en las nubes. Y mientras ellos estaban con los ojos en el cielo, se aparecieron dos ángeles y les dijeron: así como lo vieron irse, así mismo lo verán regresar. Y si me fuere, dice el Señor, vendré otra vez.
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa más maravillosa, amado hermano. Esa es la promesa que sostiene el evangelio. Esa es la promesa que te sostiene a ti en medio de las dificultades. Esa es la promesa. Juan 14:18. Otra promesa hermosa, maravillosa que Jesús nos hace. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Usted no está solo, amado hermano. Usted no está sola. Usted debe de entender que el Señor envió un consolador, al Espíritu Santo, como una muestra, como un seguro, como una promesa de que Él volvería a buscarnos, vendría a buscar en nosotros lo que Él depositó en nosotros. El apóstol Pablo declara que el Espíritu Santo son las arras de la herencia que recibiremos. Las arras significan una dote, un adelanto, un pago inicial, un compromiso que Dios hizo. Jesús nos entregó a nosotros al Espíritu Santo. La palabra llama al Espíritu Santo el Espíritu del Hijo. Eso es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Hijo. En Romanos 8 la palabra declara que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Él puso en nosotros el Espíritu Santo como la señal de que somos pertenencia de Él. Fuimos sellados, declara el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de la promesa. Son las arras de nuestra herencia, es el adelanto. Jesús se fue, pero no nos dejó solos. Nos dijo: yo les voy a entregar un adelanto de lo que les voy a dar en la gloria eterna y para siempre. Nada más es una prueba, nada más es algo para que ustedes experimenten. Estará con ustedes, no los dejará solos. Él los llevará a toda verdad, pero es el Espíritu del Hijo. O sea, lo que hay en el Hijo fue puesto en nosotros. Y cuando Él vuelva, vendrá a buscar a aquellos que dejó, en los que depositó su Espíritu. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Navidad celebramos que Él vino. En Navidad celebramos que Dios es fiel a sus promesas. En Navidad celebramos que 300 profecías fueron cumplidas. Y si 300 profecías fueron cumplidas, dichas desde el mismo inicio de la humanidad, fueron cumplidas en Cristo, y fue fiel Dios a sus promesas sin olvidar ni una de ellas, podemos dar por sentado y estar seguros también que la promesa que Jesús nos hizo: y si me fuere y os prepararé el lugar, volveré otra vez, vendré a vosotros y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, podemos estar seguros que Él viene. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo: Él viene. Él viene. Lo que celebramos en Navidad es que Él ya vino. Lo que celebramos en Navidad no son regalos. Lo que celebramos en Navidad es que Dios es fiel a sus promesas. Él ha prometido y Él ha cumplido. Pero recibimos unas promesas después que Él se fue. Y la promesa es que Él volverá. Así como lo vieron irse, le dijeron los ángeles a los discípulos, así lo verán regresar. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Eso es lo que sustenta nuestra fe. Nuestra fe se sustenta nada más y nada menos en la promesa de que Él vuelve por nosotros. ¿Cuántos están esperando que Cristo vuelva por nosotros? ¿Qué sentido tiene estar luchando? ¿Qué sentido tiene estar sufriendo? ¿Qué sentido tiene estar enfrentando tantas pruebas y dificultades si Dios prometió pero no cumple? Nosotros sabemos que Él es fiel. Nosotros tenemos la convicción, la certeza. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos sostiene caminando en este caminar con Él? ¿Qué es lo que nos sostiene? Lo único que nos sostiene es que Él volverá por nosotros. Sea que estemos vivos cuando Él venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que durmamos antes que Él venga, seremos levantados, seremos resucitados para reunirnos con Él en el aire. Esas son las promesas que nos sostienen. Esas son las promesas que nos ayudan a seguir caminando. ¿Sabe? Yo no soy de las personas que niegan los procesos y las dificultades de la vida. No soy de los que niegan
las circunstancias difíciles que enfrentamos. No soy de los que niega que va a haber oposición, que va a haber ataques de Satanás. Pero yo soy y veo en la Biblia que lo que Dios nos llama a nosotros a enfocar, a poner nuestra mirada, no es en el proceso ni en las dificultades, sino en la promesa. Puesto los ojos en... No dijo el Señor ponga los ojos en las circunstancias, no ponga los ojos en las dificultades. No significa que las neguemos, porque mucha gente se va al extremo y niega las circunstancias que está viviendo. La fe no niega las circunstancias, la fe cree que Dios es capaz de transformarlas a su favor. La fe no niega que estás pasando por un proceso. La fe no niega que estás en el desierto, está muerto de hambre, está seca la lengua, está en un desierto atravesando dificultades y dice: no, yo estoy en el jardín del Edén, todo está bien, bendecido, prosperado y en victoria. Eso no cambia ninguna circunstancia, no hay esencia en esa declaración. Lo que cambia la circunstancia es que usted entienda que hay una promesa, que Dios habló y que Dios es fiel a esa promesa. Y que a pesar de lo difícil que parezca el camino, tú puedes decir lo que dice Romanos 8:28: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos a los que hemos sido llamados según su propósito. ¿Cuántos creen aquí que están en el propósito de Dios? Entonces hay una promesa que te sostiene, y esa es la promesa que sostuvo a los hombres del pasado. Lo celebraron de lejos, nada más le dijeron así de lejos, y era la promesa que vendría el Mesías. Esa promesa ya se cumplió. Ahora el Mesías mismo prometió que volvería. Y nosotros andamos caminando en este mundo como nada más como pasajeros de este mundo, pero no somos de este mundo, porque sabemos que tenemos de Cristo una habitación celestial. Él es nuestro hogar, hacia Él vamos, y eso es lo que nos sostiene, teniendo seguro que Él nos preparó lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana, porque Él es fiel. Él es fiel. Diga conmigo: Él es fiel. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Él vino y cuál es la razón por la cual Él volverá? No solamente para cumplir la voluntad de Dios, el Padre, sino que la razón por la cual Cristo decidió dejar su trono, la razón por la cual Cristo decidió humillarse y ser hombre y entregarse para ser azotado, vituperado, para ser molido, dice Isaías. La razón que lo sostuvo clavado en la cruz del Calvario eres tú. Eres tú. La razón por la cual Él vino la primera vez eres tú, y la razón por la cual volverá eres tú. No hay otra razón. Te amó tanto que no le importó ni Él mismo. Te amó tanto que no le importó entregarse para que hicieran con Él lo que quisieran, sabiendo claramente lo que sucedería con Él. Quería agradar al Padre, pero también lo hizo por el gozo puesto delante de Él. El gozo puesto delante de Cristo, en un sentido, eras tú. Él ya te había visto, reconociéndolo como su Señor y Salvador, como tu Señor y Salvador, reconociendo que necesitas un Salvador. Eso es lo que hoy en día los hombres no quieren reconocer. Hoy se habla de independencia, de autosuficiencia. Se habla de que puedes hacer todo lo que tú quieras hacer. Se habla de que somos capaces, que no tienes que buscar fuera de ti nada, que todo está en ti para poder alcanzar éxito en la vida. Hoy se enseñan esas cosas y la gente está tomando esto como verdades absolutas. Y cuando aparece alguien que declara que no hay bien fuera de Dios, cuando aparece alguien que dice no, la verdad absoluta es una, se llama Jesucristo, te comienzan a ver como raro. Te comienzan a señalar de fanático religioso. Pero a pesar de que la gente lo rechaza, porque lo hizo la primera vez y hoy lo siguen haciendo muchos, Jesucristo está empeñado en regresar. Y la única razón por la que Él va a regresar, o una de las razones más importantes por la que va a regresar, eres tú. Tú eres la razón. Tú eres la razón. Tú eres el objeto más profundo, más valioso y más íntimo de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 4, verso 10. Juan, capítulo 4, 10. 1 de Juan 4, 10, perdón. Dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y vea cómo Dios manifiesta su amor. Una vez más lo dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación es un sacrificio que se hace en sustitución de aquel o de aquello por lo cual se está ofreciendo el sacrificio. La propiciación es una ofrenda agradable a Dios, para decirle: Dios, aquí está, queremos paz contigo. El hombre no podía ofrecer esa ofrenda, a pesar de que se estableció todos los rituales en la ley de cómo debían de ofrecer corderos. Esos corderos no tenían la capacidad de quitar el pecado, nada más lo cubrían. Pero vino el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que tomó forma de hombre, santo, sin relación con el pecado, vino para recibir el pecado de todo el mundo, incluyendo el tuyo y el mío. Y de una vez por todas, con una sola ofrenda, justificarnos, santificarnos. No hay nada que le podamos agregar al sacrificio de Cristo. Fue hecho todo. Por eso Él declaró en la cruz del Calvario: consumado es, está hecho, ya fue hecho todo. No hay nada que le podamos agregar. No hay penitencia, no hay promesa que podamos hacer, no hay sacrificio, no hay ofrenda que tengas que agregarle a la ofrenda perfecta y absoluta de Cristo. Él abrió un camino nuevo en su carne y en su sangre. Por eso tenemos entrada al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Él es la razón. Por eso es tan importante celebrar que Él ya vino. Porque si Él no hubiera venido, estaríamos como estábamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados, en condenación, incapaces de liberarnos a nosotros mismos. Pero Cristo ya vino, y en esta Navidad lo que celebramos es que Él ya vino. Él ya cumplió, Él ya pagó, Él ya hizo todo. Pero también celebramos, también en esta Navidad, que Él ya vino, pero también celebramos que Él volverá. Amén, hermanos. Y ¿sabe qué es lo que me impresiona y me hace sentir tan gozoso esta mañana? Es saber esta gran verdad de que la razón por la que vino la primera vez eres tú y soy yo. Y la razón por la que volverá eres tú y soy yo. A todos los que le hemos recibido, a todos los que hemos recibido el espíritu de adopción, el espíritu del Hijo, a todos los que fuimos sellados con el Espíritu Santo, a todos nosotros viene a buscarnos Él para estar con Él para siempre. Somos la razón. Cuando Él venga, habrá muchísimas naciones que estarán en contra de someterse al gobierno del Cordero de Dios, que ya no viene como un cordero, sino que ahora viene como un león a establecer el reino de Dios con vara de hierro, con justicia. La justicia no del hombre, sino la justicia de Dios. Y muchos hombres que por naturaleza se rebelaron contra Dios desde el principio, seguirán haciéndolo cuando Él venga. Se rebelarán contra Él, pero Él vendrá a pagar a cada uno de los hombres que se rebelaron según su rebelión. La palabra en Lucas 19:10 nos declara que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros debemos de entender que estábamos perdidos sin Él. Estábamos, en Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida juntamente con Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos a Dios. No teníamos forma de comunicarnos con Dios. No había formas de poder restaurar aquello que se había perdido. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se perdió una comunión, se perdió una relación. El hombre perdió a Dios. Y como éramos incapaces de encontrarlo, Dios decidió venir a buscarnos para reconciliarnos con Él a través del sacrificio de Cristo. Esa es la razón por la que Él vino. Vino porque tú y yo éramos incapaces, y volverá una vez más porque seguimos siendo incapaces sin Él. Porque la palabra declara, Él mismo lo dijo, Juan 15:5, separados de mí,
Diga conmigo, soy incapaz cuando estoy sin Él, pero en Él eres más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En Él eres hijo, en Él eres amado, en Él eres acepto, en Él eres justificado, en Él eres santificado, en Él eres heredero, en Él tienes entrada al trono de la gracia, en Él tienes todo lo que necesitas. Pero apartado de Él, nada somos. Qué maravilloso es Dios, amén, hermanos, que nos vio en nuestra debilidad, nos vio en nuestra incapacidad. Dijo, aquí no hay otra manera más que yo vaya y tome el lugar de ellos y pague por ellos. Y eso fue precisamente lo que vino a hacer. Amén. Termino con esto. Cuando hay una promesa o cuando estamos esperando algo, yo creo que hay como 4 fases de la espera. La espera tiene que ver con 4 fases, creo yo. Quizás habrá otras, pero 4 que resumen básicamente lo que nos pasa cuando estamos esperando algo. Cuando alguien recibe una promesa de algo que va a suceder, que es sumamente bueno, la primera fase de esa espera, que comienza en el momento que recibes la promesa, es la emoción inicial. Gloria a Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas conmigo. Qué bendición. Cuando Abraham recibió de Dios la promesa del hijo, yo imagino a Abraham diciendo, qué bueno que es Dios. Ahora sí voy a tener un hijo. No me va a heredar este siervo, va a ser un hijo el que va a heredarme. Qué bendición más grande. Una emoción tremenda la que Abraham debe haber recibido cuando escuchó esa promesa. Esa es la primera etapa de la espera, la emoción inicial. Nos ponemos eufóricos por lo que va a suceder. La segunda etapa es esa espera intermedia, que estamos nada más ahí como viendo qué pasa, qué sucede. Seguimos como un poquito impulsados por la emoción inicial. Pero cuando la espera lleva muchos años, ¿cuántos años esperó Abraham para ver cumplida su promesa? 25 años. La promesa de Génesis 3:15, de la mujer nacerá la simiente que le aplastará la cabeza a la serpiente. Esa fue la primera profecía, la primera promesa sobre el Mesías que vendría. ¿Cuántos años pasaron desde el Génesis hasta el año en que Cristo nace? ¿Cuántos años Israel comenzó a esperar a ese famoso Mesías y comenzaron a ver a un Mesías y se hablaba de un Mesías y se simbolizaban tantos Mesías? Moisés, Josué, Isaac fueron promesas, símbolos del Mesías. David, símbolo del Mesías, ese rey que vendría y que se sentaría en el trono para siempre y que restauraría la gloria pasada de Israel. ¿Cuántos años pasaron para que esperara Israel? Y esperó y esperó y esperó, y se levantaban otros que ni siquiera menciona la Biblia y ponían ellos sus ojos en estos hombres que pensaban que podrían ser los próximos o el Mesías que había sido prometido, pero ninguno de ellos era. Ellos se fueron formando una idea del Mesías, a pesar de que las profecías eran claras. Isaías dijo que él vendría como cordero, sería llevado al matadero y no abriría su boca. La Biblia decía cómo iba a ser, pero ellos tenían una imagen del guerrero, del príncipe valiente que viene a liberarnos del yugo romano. Se hicieron una imagen falsa de un Mesías falso. Él viene, el rey ya viene. Así se oía decir hace más de 2000 años en Israel, pero nunca venía. Y hoy en día algunos dicen, hace 2000 años que los evangélicos dicen que Jesús viene y nunca vino. Puros cuentos, es nada más para meterle miedo a la gente que uno se vaya a la iglesia. Eso es todo. Lo mismo decían del Mesías quizás en aquel entonces. Dice, ¿cuándo va a venir? Nunca vino. Y esperaban un guerrero y aparece un niño inofensivo. Y este niño después crece. Y lo que ellos esperaban como un guerrero valiente que vendría a destruir a los romanos y iba a hacer una revuelta, una revolución. Revolución, queremos revolución. Aparece este niño indefenso, inocente. Y después crece y comienza a enseñar su filosofía, su doctrina. Y en la doctrina, la base fundamental de la doctrina de este Mesías que aparece es: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo, Señor? Todos. Ama a tu enemigo. Uy, esa doctrina sí está fea. Si te pegan en la mejilla, pon la otra. Está más difícil.
Y este es el Mesías que esperábamos. No, este no es el Mesías, este es a saber de dónde salió. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe por qué no le recibieron? Porque no lo estaban esperando de esa manera, lo esperaban de otra manera. Y como lo esperaban de otra manera y no se parecía a la manera que ellos tenían en la mente, cuando lo vieron, no supieron reconocerlo, aunque lo tuvieron de frente. Y a mí me preocupa algo hoy en día, que nos pase lo mismo a nosotros, la iglesia. Porque tantas señales se nos ha dado, tanta profecía se ha dicho. Y me preocupa que la iglesia esté esperando a un Mesías de una manera equivocada y que no estemos preparados para él. La tercera fase de la espera es la desesperación. ¿Cuántos se han desesperado alguna vez esperando? Es horrible ese sentimiento. ¿Cuántos se han desesperado en el tráfico aquí en Managua, que ahora eso es tan común? Todos los días es desesperante. La desesperación lleva a hacer locuras, a tomar plan B, a hacer cosas que no estaban en el curso de Dios, y comenzamos a salirnos del plan y entonces nos desviamos. Amén. Pero la última etapa de la espera es la más terrible y la más dañina. ¿Sabe cuál es? La indiferencia. Me da igual que venga o no venga, al final nunca vino. Y nos volvemos indiferentes. La indiferencia es terrible. Israel, de alguna manera, una parte de Israel cayó en indiferencia. Habían visto pasar tantos imperios que los aplastaban, los ponían cautivos, y nunca apareció el famoso Mesías. Y ahora tenemos a los romanos encima de nosotros y nunca apareció el tal Mesías. Y aparece el Mesías, y como estaban en indiferencia ya, quizás muchos de ellos estaban así. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ay, Jerusalén, fue el clamor de Jesús, que matas a tus profetas. Había venido el Salvador, había venido el Mesías, pero ellos estaban en indiferencia total. Pero había un hombre en el templo de Jerusalén llamado Simeón, que había recibido una revelación. Diga conmigo, revelación. Vaya conmigo ahí, Lucas 2:25. Y así como Simeón nada más es uno, pero representa a un remanente fiel que estaba esperando la venida del Mesías, que no lo esperaba con conocimiento humano, que no tenía un conocimiento del Mesías, sino una revelación del Mesías. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no le ha amanecido todavía la luz de Cristo. Saben mucha Biblia, pero eso no ha bajado al corazón y no ha cambiado absolutamente nada en el carácter. No ha cambiado su percepción de la vida. No ha cambiado muchas cosas. Los rabinos de aquel entonces, los fariseos, los saduceos y los demás feos que los acompañaban, tenían un conocimiento del Mesías, un conocimiento que estaba ahí en la Biblia, en la Torá, en los profetas. Ellos habían leído eso, pero no tenían la revelación del Mesías. Y por eso, como no tenían la revelación, el velo estaba puesto. Revelación no es otra cosa más que quitar el velo. Pero tenían un velo, vieron a Jesús y no lo reconocieron, más bien lo mataron, porque no había revelación. Pero este hombre, Simeón, estaba en el templo y dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, vea lo que dice, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero vea lo que dice el verso 26 ahora. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido, antes que viese al ungido del Señor. Yo pregunto una cosa: ¿cuántos saben aquí que Él viene? Levanten su mano los que saben que Él viene. Pregunto, ¿lo sabes porque te lo enseñé esta mañana o lo has leído? ¿O ya te amaneció la revelación de que es una verdad que Él viene? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Cuando yo tengo un conocimiento,
y no una revelación, especialmente hablando de la segunda venida de Cristo, me la juego con los argumentos religiosos. Y entonces juego el juego, valga la redundancia, o juego a religión. ¿Qué significa jugar a religión? Vengo los domingos. ¿Se acuerda de aquel fariseo que fue ahí? Perdón, el escriba que fue ahí a orar. Doy gracias a Dios porque no soy como ninguno de estos pecadores que vienen a Oasis. Yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Aleluya, amén, gloria a Dios. Santo. Nadie da más que yo aquí, nadie. O sea, se vale de la ley, se vale de la ley. El religioso se vale de la ley. Y entonces vienen las preguntas: pastor, ¿será malo que yo me eche una cervecita de vez en cuando, pastor? ¿Será malo que yo escuche música mundana? O aquellos que yo no sé si es que se hacen o son, que vienen a preguntar: pastor, ¿será malo que escuche música satánica, pastor? Yo creo que son, ¿verdad? Más que hacerse son. O sea, viven preguntando cosas, pero la pregunta en realidad lo que está buscando es un permiso. A ese todavía no le ha amanecido la revelación de que Él viene. Tiene un conocimiento, pero su conocimiento es limitado. Está aquí nada más. No ha bajado aquí al corazón. Cuando usted entiende que Él viene, usted tiene maletas hechas. Porque Él viene por ti y por mí. Vamos de viaje, hermanos. El tren del evangelio se va y se va y se va. Y yo no me quiero quedar. Yo no sé usted, pero yo no me quedo. Y no quisiera que usted se quede. La pregunta esta mañana es que si tú lo estás esperando. Estar esperándolo es estar maletas hechas. ¿Qué significa maletas hechas? Haber pedido perdón a quien hayas tenido que pedirle perdón. Haber perdonado a quien hayas que tenido que perdonar. Dejar la soberbia, el orgullo, la falta de perdón. Porque esas cosas no entrarán en el cielo. Tienen que quedarse aquí. Póngase de pie. Maletas hechas es haber recibido a Cristo y haberlo confesado como tu Señor y tu Salvador. Para algunos la noticia de que Él viene es buena nueva, pero para otros será una noticia terrible. Todo depende de dónde está tu corazón. La palabra declara en Colosenses: porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando mi vida está escondida con Cristo, no debo de por qué temer al juicio ni a la ira venidera. Porque el apóstol Pablo declara en 1 Tesalonicenses 5 que nosotros no fuimos puestos para la ira de Dios, sino para alcanzar su misericordia. La única forma de alcanzar esa misericordia y escapar de la ira de Dios es entrando en el arca de salvación, que es una y nada más que una, y se llama Jesús. Él es el arca de salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El que tiene al Hijo, dice el apóstol Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y no hay manera de cambiar eso, ni explicarlo de una manera diferente a como lo dice. No, es que Dios quiso decir, no, Dios quiso decir lo que dijo. Y Él dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene, no la tiene. No le sigamos buscando como buenos abogados debilidades al reglamento para aprovecharnos de eso y salir avante, porque no te vas a escapar. El único seguro de escape del juicio venidero que viene, hermanos, ese juicio viene, es Cristo. Por eso es que te digo que para unos, para nosotros los que esperamos a Jesús, ¿cuántos están aquí esperando esa venida de Cristo? Va a ser una noche, va a ser un día, perdón, o noche, no sabemos, porque dice que la hora y el día no lo sabemos.
Pero va a ser un momento, hermanos, glorioso. Va a ser una cosa inexplicable, maravilloso. En un abrir y cerrar de ojos, la artritis se va a ir de tu cuerpo. El azúcar se acabó. Los problemas del corazón, fuera. La enfermedad, fuera. Cualquiera sea tu circunstancia, se acabó. Ya no habrá más lágrimas. Ya no habrá nada. No habrá luchas. Habrá terminado. Consumado es. Y lo único que vas a experimentar es un gozo eterno. El temor se habrá acabado. La muerte ya no será un problema para ti ni para mí, porque habrá sido sorbida en victoria. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa. Hacia allá vamos. Habrá muchos obstáculos en el camino, habrá oposición, habrá ataques violentos de Satanás, algunos de ellos hasta casi de muerte. Pero sigue caminando, esperando la promesa de Dios, entendiendo que Él es fiel, porque prometió que vendría y vino, y ha prometido que volverá. Y de cierto digo, a que suene más, ¿verdad? De cierto digo, Él viene.